Capítulo 1. Saquemos a Tomás del Medio. El deporte favorito de mi familia es saquemos a Tomás del Medio. Tomás soy yo. Mi familia son papá, mamá, 2 hermanas mayores, mi abuela y mi tía. A mis hermanas nadie las saca del medio porque además de mayores son tranquilas, estudiosas, trabajadoras, educadas, súper inteligentes, ordenadas y respetuosas. Vivimos en Lanús, en una casa grande dividida en 2 partes por un patio y un jardín. En la parte de adelante, que es la más chica, viven mi abuela y mi tía. Mi abuela es la madre de mi mamá y de mi tía. Y en la de atrás vivimos mi mamá, mi papá, mis hermanas y yo, que vendría a ser la pelota en este deporte tan particular. Siempre soy el que molesta, esa es mi función. Es más, si no molesto me siento mal. Me da un miedo terrible parecerme a mis hermanas. Tan juiciosas las pobres. Pero ellas ya no tienen remedio, nacieron así. Debo reconocer que mi tía y mi abuela no son tan buenas jugadoras como el resto de la familia, pero se defienden bastante bien. A veces los 2 equipos, el de atrás y el de adelante, se ponen de acuerdo y juegan algún campeonato. Esto pasa en ocasiones muy especiales, como la que se presentaba ahora, el casamiento de mi tía y la gran fiesta que le iban a hacer en casa, es decir, en las 2 partes de la casa y en el patio y el jardín que está entre las 2. Una vez que terminaron las clases, mi mamá es maestra y mi tía también, decidieron empezar con la organización de la fiesta. El primer paso fue ponerse las camisetas y largar con el campeonato. Y lo que eso quiere decir es que directamente me sacaban de la casa y me mandaban 10 días de vacaciones con una tía de mi mamá, hermana de mi abuela, que vive en un palacio. Mi papá dice que es una casona antigua, muy lujosa, pero que no llega a palacio. Para mí sí, llega. Tiene pileta de natación, cancha de tenis, parque, sótano, torres, biblioteca, sala de juegos, 20 y pico de habitaciones, una cocina más grande que mi casa, como 15 baños y no sé qué más. Yo, feliz de ir al palacio, ¿qué más quería? ¿Qué iba a hacer todo el día en casa, aparte de obligar a mi familia a practicar su deporte favorito? Las vacaciones en el palacio iban a ser estupendas, estaba seguro. La tía de mi mamá vendría a ser mi tía abuela, pero yo le digo simplemente tía. Nunca escuché a nadie decir mi tía abuela me llevó al cine, mi tía abuela vino a cenar a casa, mi tía abuela me llevó al palacio, mi tía abuela cualquier cosa. Con tías secas basta y sobre. Mi tía no es la dueña del palacio, es el ama de llaves. Cuando se lo conté por primera vez a mis amigos, no me creyeron. Para ellos, las amas de llaves y los mayordomos existen únicamente en las novelas y en las películas de misterio. Además de ama de llaves, en el palacio hay mayordomo, cocinera, mucamas, jardineros y chofer. Y todo para mí, al palacio me refiero, porque los dueños, que son un señor y una señora, se fueron a pasear a Europa. Seguramente deben estar viviendo en algún castillo. Mi papá me contó que en Europa, además de palacios, hay castillos. Esa es la diferencia con nosotros, que solamente tenemos palacios. No muchos, pero algunos tenemos. Yo había visto el palacio una sola vez y desde afuera. La tía Herminia y los demás empleados viven ahí y se van cuando les tocan las vacaciones. Cuando la tía Herminia sale de vacaciones, viene a vivir a mi casa y se anota en el torneo de verano de Saquemos a Tomás del Medio. Eso sí, es la que peor juega. Papá dice que me tiene demasiada paciencia. Bueno, yo había visto el palacio una sola vez y eso fue el verano pasado, cuando a la tía se le terminó su mes de vacaciones y tuvo que volver. Mi papá, por ser taxista, es el encargado de andar llevando y trayendo a la familia a todas partes. Esa vez habían venido los albañiles a casa para terminar la piecita de arriba, me acuerdo bien. Yo estaba de lo más entretenido ayudándolos a preparar la mezcla cuando la tía Herminia empezó a despedirse de todos. Y mientras mi papá llevaba su valija al auto, mi mamá aprovechó y me metió a mí en el asiento de atrás. Gol de mi mamá. Era la primera vez en mi vida que veía un palacio, de la realidad, quiero decir, porque en la televisión vi muchos. Este queda en Brandsen, que es bastante lejos de Lanús. Es casi campo y no hay ninguna casa por alrededor. Mi tía dice que una parte del viaje se puede hacer en tren, pero después hay que seguir en taxi o remis porque no hay ningún colectivo que llegue al palacio. Eso no me extraña, porque un palacio y un colectivo no son cosas que combinen muy bien.
Queda mejor llegar en taxi. Cuando estacionamos delante del portón de rejas de la entrada, apareció el mayordomo. Para mí que nos estaba esperando. Lo reconocí enseguida porque tenía una camisa rayada y un chaleco negro que es el uniforme de los mayordomos. También tenía barba y anteojos oscuros y eso me pareció un poco raro. No sé. No me imaginaba a un mayordomo con barba y anteojos de sol. Se acercó al auto, nos saludó y agarró la valija de mi tía. Cuando terminamos con los besos de la despedida, nos hizo una reverencia a mi papá y a mí, como si fuéramos reyes, y se fue con mi tía al palacio. Me hubiera gustado que me hicieran pasar para conocer todo, pero mi papá me explicó que una cosa es ser parientes del ama de llaves y otra muy distinta ser pariente de los dueños. No sé para qué me lo explicó si lo tengo reclaro. Yo lo único que quería era conocer el palacio y no que los dueños me adoptaran como pariente. Bueno, esa vez no pudo ser, pero ahora sí. Bueno, y cuando mi mamá me dijo que iba a pasar unos días de vacaciones con la tía Herminia, no me importó nada que me mandaran solamente para sacarme del medio. Iba a conocer el palacio y punto.